¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar ahora con las clases de renal y vamos a hablar particularmente de uno de los temas más importantes de fisiología renal que tiene que ver con el manejo renal de sodio. Antes de empezar, y de hecho voy a mover esta imagen un poco más abajo, vamos a tener que cubrir un poco de nomenclatura para que todos estemos hablando en los mismos términos. Primero, vamos a considerar que si estas son las células del epitelio tubular renal, nosotros vamos a encontrar diferentes puntos dentro del túbulo. El espacio contenido entre las células le vamos a llamar lumen o lumen tubular o luz tubular. Para fines prácticos yo me voy a estar refiriendo a él como lumen. Las células, en función de su relación con el lumen, van a tener una porción apical, y esta porción apical se va a referir a la porción de las células que está viendo precisamente hacia el lumen de las células, y una porción vasolateral. La porción vasolateral no va a estar viendo hacia el lumen, sino que va a estar viendo hacia el espacio intersticial. Y ese espacio intersticial posteriormente se va a comunicar con la porción vascular. ¿Sale? Entonces, siempre que estemos hablando de los diferentes aspectos de la reabsorción, y no solo del sodio, sino que esto es válido para cuando veamos glucosa, para cuando veamos calcio, para cuando veamos potasio, vamos a estar hablando del lumen, que va a ser el espacio de luz del túbulo, la porción apical, que va a ser la porción de las células que ven hacia la luz del túbulo, y la porción vasolateral, que va a ser la porción de las células que va a ver hacia el espacio intersticial. Entonces, teniendo clara esta nomenclatura, nosotros vamos a poder hablar de varios fenómenos que van a estar ocurriendo, no solamente con el sodio, sino con diferentes sustratos o electrolitos que van a estar siendo manejados por el epitelio renal. Vamos a recordar que nosotros vamos a tener en nuestra nefrona, que es la unidad funcional del riñón, primero nuestro glomérulo, seguido por un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle, que va a tener una porción delgada y una porción gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Basado en estos parámetros, nosotros vamos a ver que diferentes aspectos o diferentes partes de la nefrona, aquí voy a dibujar la arterial aferente, los capilares glomerulares y la arterial eferente, diferentes segmentos de la nefrona van a tener diferentes papeles en el manejo renal del sodio. Y ahorita vamos a ver la imagen que pone el borón, que precisamente es muy ilustrativa de qué proporción del sodio se va a estar reabsorbiendo en cada uno de los segmentos. Grosso modo, el riñón va a manejar aproximadamente 1.5 kilogramos de sal al día. Esto es muchísimo, ¿sale? Y va a ser equivalente a un pase de los 180 litros de líquido que van a estar pasando directamente por el aparato de filtración, que van a dar lugar a 1.5 kilogramos de sal al día. Si nosotros vemos qué proporción de este sodio se filtra, o sea, si tomamos nuestra proporción de ultrafiltrado sobre plasma, en particular para el sodio, vamos a ver que este es aproximadamente de 1. Si recordamos la clase previa, lo que esto significa es que aproximadamente la concentración que vamos a tener de sodio en el glomérulo o en los capilares glomerulares va a ser casi exactamente igual a la proporción de sodio que vamos a tener nosotros en el espacio urinario de Bowman y después hacia el túbulo contorneado proximal. Ahora, la mayor parte de la reabsorción de sodio se va a dar a nivel del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal va a tener una propiedad en la reabsorción de sodio muy importante, y es que esta reabsorción se va a dar desde el punto de vista isoosmótico. ¿Sale? Lo que eso significa, y esto va para todas las reabsorciones que veamos en el túbulo contorneado proximal, es que la concentración del filtrado que se ubica en los túbulos va a ser muy similar a la concentración que va a tener el plasma, por eso isoosmótico. Recuerden que cuando decimos iso, refiriéndonos a osmótico, nos referimos al plasma. Entonces tiene la misma concentración que el plasma. Esto es aproximadamente 300 miliosmoles. Entonces en el túbulo contorneado proximal, esta reabsorción va a ser isoosmótica. Posteriormente nos vamos a mover hacia el asa de Henle, y en la porción delgada, esta porción delgada no va a tener un impacto muy fuerte en la reabsorción de sodio. Sin embargo, la porción gruesa, como vamos a ver ahorita, va a tener un papel muy importante, y entonces el asa gruesa ascendente de Henle,
o la porción gruesa del asa de Henle, va a tener un papel muy importante en que va a formar parte del segmento de dilución de la nefrona. ¿Sale? Entonces va a ser un segmento dilutor. Lo que eso significa es que la cantidad de sodio que se va a estar reabsorbiendo en esta porción va a ser tan alta que el fluido tubular ya no va a ser isosmótico como en este segmento, sino que ahora va a tener una concentración mucho más baja de sodio. El túbulo contorneo distal, junto con el túbulo conector y el túbulo colector, van a también formar parte de la última porción, sobre todo el túbulo contorneado distal, va a formar parte del segmento dilutor de la nefrona y van a participar en una reabsorción muy ávida de sodio. Entonces vamos a ver ahora sí, de forma detallada, cómo se está reabsorbiendo el sodio en los diferentes segmentos de la nefrona. Entonces ya quedamos que se va a filtrar en un 100%, ¿sale? El sodio que nosotros filtremos o que esté en la sangre se va a filtrar casi 1 a 1 en la proporción, desde luego, de la fracción de filtración hacia el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneo proximal se va a filtrar aproximadamente el 60%, se va a reabsorber, perdón, aproximadamente el 67% del sodio que es filtrado, ¿sale? Esta es una de las cantidades más importantes, entonces la mayor proporción de la reabsorción de sodio ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. Después nos vamos a ir hacia el asa de Henle, y hacia el asa de Henle vamos a tener nosotros aproximadamente 25% de la tasa filtrada. Recordar, aquí el final de la última porción del túbulo proximal vamos a tener solamente a 33% restante de nuestra concentración de sodio. Entonces el asa de Henle va a reabsorber aproximadamente el 25% de la carga filtrada de sodio, ¿sale? Esto lo va a hacer sobre todo la porción gruesa. De tal suerte que al final del asa de Henle, recuerden que aquí en esta relación vamos a ponerle mucha atención de nuevo a este punto, porque esto es lo que corresponde a la mácula densa del aparato yuxtaglomerular. En la transición entre el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ya solamente queda entre el 8 y el 10% del sodio que se ha filtrado en la nefrona. Entonces, el papel que va a tener la nefrona distal, en particular el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y los túbulos colectores, va a ser de regular el control fino. Entonces estos van a estar involucrados en el control fino de la reabsorción de sodio. Entonces, debido a que es un control fino, va a tener una alta regulación hormonal. Muchas hormonas que actúan a nivel renal van a tener un papel muy importante en la regulación de la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona distal, ¿sale? Y colectivamente, el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector inicial van a contribuir más o menos con una reabsorción del 5% de la carga de sodio, ¿sale? Queda un 3% y este 3% va a ser casi totalmente reabsorbido últimamente por el túbulo colector, de tal suerte que aproximadamente 99.6% del sodio filtrado es reabsorbido en su totalidad en la nefrona. Esto es muy importante y ahorita vamos a ver que esto tiene un papel muy fundamental en la regulación del volumen extracelular. Esto es porque la cantidad de sodio que va a manejar la nefrona va a estar íntimamente relacionado con el volumen extracelular. Entonces, como pueden ver, la excreción urinaria de sodio es mínima, menos del 0.4% de la carga filtrada de sodio. Entonces, uno de los papeles más importantes que va a jugar la nefrona es retener sodio. Esto porque ahorita vamos a ver a detalle ese fenómeno, pero generalmente donde va sodio, va agua. Entonces, siempre que nosotros tengamos una reabsorción de sodio, lo vamos a acoplar con una reabsorción de agua. Esto va a ser muy importante y vamos a tenerlo en cuenta a lo largo de la clase. Ahora, regresando un poco a nomenclatura, vamos a observar que existen dos vías mediante las cuales se puede llevar a cabo la reabsorción. Vamos a tener una vía paracelular y una vía transcelular. La vía paracelular primero, que es esta, se va a referir al paso de una sustancia desde el lumen, aquí estamos en el lumen del túbulo, esta es la porción apical y esta es la porción vasolateral de las células. Entonces, el sustrato va a pasar directamente desde el lumen a través de las uniones estrechas y directamente hacia el espacio intersticial sin atravesar las células. Estas uniones estrechas van a hacer que el epitelio renal tenga cierta restricción al movimiento de solutos,
¿sale? A este paso de sustancias desde el lumen hacia el intersticio a través de uniones estrechas se le llama vía paracelular, ¿sale? En cambio, la vía transcelular va a ocurrir a lo largo o a través de una célula y generalmente va a estar facilitado por canales o por transportadores, ¿sale? Estos van a favorecer el paso de un soluto a través de la célula, primero hacia el interior de la célula desde la porción apical y del interior de la célula hacia el espacio intersticial por la vía vasolateral. Entonces, siempre que hablemos del transporte de sodio, nosotros tenemos que hablar primero de si este está ocurriendo por la vía paracelular o si está ocurriendo por la vía transcelular. Y cuando hablemos de la vía transcelular vamos a hablar de dos pasos. Un paso a nivel apical hacia el interior de la célula y un paso a nivel vasolateral hacia el espacio intersticial, ¿sale? Ahora, este espacio intersticial puede ocurrir aquí a nivel lateral o puede ocurrir directamente aquí a través del nivel vasolateral, ¿sale? Entonces, cuando hablemos nosotros del transporte de sodio, vamos a considerar todos estos aspectos y vamos a empezar primero con el túbulo proximal. Entonces, vamos a ver que el túbulo proximal va a tener toda una serie de transportadores que van a ser muy importantes. Pero vamos a ver primero aquí a detalle qué está ocurriendo en el túbulo contorneado proximal. Para esto voy a dibujar una célula del túbulo contorneado proximal. Y vamos a referirnos a esta célula como esta porción que va a ser apical y esta porción que va a ser vasolateral. Vamos a ver nosotros que vamos a tener en la porción apical del túbulo contorneado proximal una serie de transportadores que van a tener un papel muy importante en la reabsorción de diversos solutos y de diversas sustancias. Uno de ellos y de los más importantes es el cotransportador de sodio glucosa, SGLT1 y SGLT2. SGLT1 y SGLT2 lo que van a hacer es que van a facilitar el transporte o la reabsorción de sodio y la reabsorción de glucosa. Este cotransportador ha ganado mucha importancia en años recientes debido a que los fármacos que inhiben a SGLT2, entre los que se encuentran, por ejemplo, la empagliflozina o la dapagliflozina, van a inhibir a la isoforma de SGLT2, no SGLT1, lo cual va a inhibir la reabsorción de sodio y de glucosa. Vamos a ver esto a más detalle ahora que platiquemos de la reabsorción de glucosa, porque esto tiene un papel muy importante en la reabsorción de sodio. Vamos a ver también que en la porción apical, además de este cotransporte de glucosa y de sodio, nosotros vamos a tener a otro transportador ampliamente expresado que se llama NHE3. Entonces, NH3 es un antiportador, lo voy a dibujar igual de color rojo. Déjenme escribir un poco más pequeño SGLT2 para que me quepa bien todo. Entonces es SGLT1 y SGLT2. Y vamos a tener otro antiportador en este caso, que lo que va a hacer es que va a favorecer la entrada de sodio. Y esto lo va a hacer a expensas de sacar protones. Y este cotransportador se va a llamar NHE3. Y NH3 va a ser un antiportador que va a favorecer la reabsorción de sodio y la salida de protones. Ahora, estos son los dos transportadores más importantes que nosotros vamos a observar directamente en la porción apical del túbulo contorneado proximal. Sin embargo, no son los únicos. Ya habíamos platicado que el transporte del túbulo contorneado proximal es isoosmótico. Y entonces la reabsorción de sodio se va a acoplar, además de con glucosa y además del antiporte con protones, se va a acoplar con aminoácidos, se va a acoplar con algunos cationes o aniones inorgánicos y además con algunas otras sustancias como el fósforo, ¿sale? La cual vamos a ver a detalle en otros videos. Entonces la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal es isoosmótica y casi siempre se va a dar acoplada con otras sustancias, particularmente glucosa, aminoácidos, aniones, fósforo y en un antiporte con protones a través de NHE3. Los transportadores más importantes de la porción apical del túbulo contorneado proximal, déjenme volver a poner bonito túbulo contorneado proximal para que no se nos olvide, es el túbulo contorneado proximal.
son SGLT2 en la porción apical, que favorece el cotransporte de sodio y de glucosa y que es el blanco de los inhibidores de SGLT2 como dapaglifosina, y NHE3 que va a favorecer la entrada de sodio y la salida del protón. Recuerden que en el túbulo contorneado proximal se da el 67% de la reabsorción de sodio, y esto ocurre en gran medida porque se reabsorben muchas otras sustancias. Sin embargo, no toda la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal se va a dar a través del transporte transcelular. Entonces ya vimos que está SGLT2 o SGLT1 que van a favorecer la entrada de glucosa y la entrada de sodio. Pero también vamos a tener a NH3 que va a favorecer la entrada de sodio y la salida de protón, y esta porción, el proximal, es muy permeable al agua. Entonces esta alta permeabilidad al agua, como les había comentado hace un momento, donde va sodio, va agua. Entonces esto va a estar mediado por la expresión de un canal, que este canal va a ser un canal de agua, que va a ser la aquaporina 1. Y la aquaporina 1 va a favorecer la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahora, este sodio que se está reabsorbiendo aquí ávidamente va a ser bombeado directamente hacia afuera, hacia el espacio intersticial, a través de la ATPasa de sodio-potasio, ¿sale? En menor medida también algunos canales van a favorecer la extrusión de sodio hacia el espacio vasolateral, y también los potasios que se tengan que intercambiar para sacar el sodio van a poder reciclarse a través de canales de potasio que se van a expresar en la porción vasolateral de la membrana, y va a haber otro simportador que va a favorecer el simporte de bicarbonato y de sodio para favorecer la salida de sodio hacia el espacio intersticial. En mucha menor medida va a haber una reabsorción paracelular de sodio. Como nosotros estamos teniendo una ávida reabsorción de sodio, las cargas positivas que se están pasando o que se están reabsorbiendo netamente hacia el interior de la célula van a generar que en la porción apical se genere un voltaje transepitelial negativo. Este voltaje transepitelial, ahorita lo voy a explicar con detalle, pero se refiere a la diferencia de potencial entre la porción vasolateral y la porción apical. Como estamos quitando cargas positivas de la porción apical, esto va a causar un voltaje transepitelial predominantemente negativo, que como vamos a ver va a favorecer la reabsorción de cloro, pero también va a impedir el transporte paracelular de sodio. El transporte paracelular de sodio sí va a ocurrir en el proximal, pero va a ser en menor medida acoplado con agua, ¿sale? La mayor parte de este transporte va a ocurrir sobre todo por la vía transcelular. Entonces esto es con respecto al túbulo contorneado proximal. Ahora, en el asa de Henle vamos a observar algunas particularidades diferentes, ¿sale? Entonces tenemos nuestra asa de Henle. El asa de Henle, en particular la porción delgada del asa de Henle, no va a tener un papel muy importante en la homeostasis de sodio, y ahí vamos a tener movimiento de sodio, pero sobre todo por la vía paracelular. Va a ser hasta la porción gruesa del asa de Henle que nosotros vamos a tener un papel importante en la reabsorción de sodio, ¿sale? Y esto va a ocurrir a través de un transportador que ya habíamos nosotros introducido cuando vimos el mecanismo de balance túbulo-glomerular en la mácula densa, y este es NKCC2. Si recuerdan, NKCC2 va a favorecer la entrada de sodio, va a favorecer la entrada de potasio y va a favorecer la entrada de 2-cloros. ¿Sale? Y este es uno de los principales transportadores que van a estar involucrados en la reabsorción de sodio, ¿sale? Muy importantemente, este transportador va a ser el blanco de unos fármacos o un fármaco muy específico que se llama diurético de asa, porque actúa en el asa de Henle, por eso se llama diurético de asa, y ese diurético de asa se llama furosemida. La furosemida va a inhibir a NKCC2 y entonces va a inhibir el cotransporte de sodio, de potasio y de 2-cloros. Pero vamos a ver que la forma en que NKCC2 funciona en el asa de Henle tiene varias particularidades y vamos a estudiarlas un poco a detalle. Entonces, primero, esta es una célula de la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Aquí tenemos a NKCC2. NKCC2 va a meter sodio, va a meter potasio y va a meter 2-cloros de manera electroneutra, porque se balancean dos cargas positivas con dos cargas negativas.
Muy importantemente, los potasios que estén entrando por aquí, y esto lo voy a poner aquí con una línea roja, el potasio que va a entrar por acá se va a reciclar después por canales apicales de membrana, ¿sale? Este reciclaje de potasio, es decir, el potasio que está entrando acá, nosotros vamos a tener otro canal de potasio, déjenme lo dibujo aquí al lado. Pero entonces vamos a tener otro canal de potasio que va a estar colocado aquí, que va a hacer que el potasio que esté ingresando a través de NKC2 se regrese hacia afuera de la célula y de nuevo hacia el lumen. Esto puede parecer redundante. ¿Para qué el potasio que está entrando a través de NKC2 se regresaría a través de canales apicales que se llaman ROMK? ¿Cuál va a ser el papel de ese reciclaje de potasio? Y bueno, la razón por la que se está reciclando este potasio es para positivizar el lumen. Recuerden que hace un momento, cuando hablé del túbulo contorneado proximal, hablé de que se negativizaba. Pues bueno, en el asa de Henle lo que se genera es un lumen positivo. Este lumen positivo va a tener un papel muy importante y lo vamos a retomar porque va a favorecer la reabsorción paracelular de sodio, la reabsorción paracelular de calcio y la reabsorción paracelular de magnesio. ¿Por qué se favorece la reabsorción paracelular de estos iones cuando se positiviza el lumen con el reciclaje de potasio? Esto se debe a que las cargas positivas del voltaje de la porción apical del lumen van a repeler a estos iones y van a favorecer su reabsorción por la vía paracelular. Entonces aquí está señalado que la reabsorción de sodio va a estar mediada también por esta vía paracelular. Hace un momento habíamos comentado, aquí de nuevo recordar que esto que borré es el reciclaje de potasio a través de ROMK. También existe otro transportador que es el mismo que habíamos visto en el proximal, que es NHE3, ¿sale? Ahora, aquí en esta célula del asa de Henle estamos metiendo sodio, estamos metiendo potasio y estamos metiendo 2 cloros. Entonces, todo lo que entre tiene que salir por la vía vasolateral. Entonces va a haber canales apicales de potasio que van a sacarlo hacia el espacio intersticial. Va a estar la tepeasa de sodio-potasio que va a sacar sodio y va a meter potasio que se va a reciclar también. Canales de cloro, y el cloro, este cloro que se está sacando va a servir también para sacar el bicarbonato. Como vemos aquí, estos intercambios de protones con bicarbonato van a tener un papel muy importante en la regulación ácido-base y vamos a cubrirlo respectivamente en el video de regulación ácido-base. ¿Sale? Entonces vamos a ver dónde estamos en este momento. Ya pasamos por el túbulo proximal, 67%, ya vimos los principales cotransportadores del túbulo proximal, y ahora ya pasamos por el asa de Henle, que es el 25% restante. Y ahora nos encontramos aquí, al principio del túbulo contorneado distal. Solo nos queda 8% de la sal y debemos decidir con cuánto nos quedamos y cuánto vamos a tirar. Entonces vamos a pasar a el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal es comparativamente muchísimo más sencillo, ¿sale? En el túbulo contorneado distal nosotros vamos a tener solamente expresado un transportador muy importante, ¿sale? Este transportador que se va a expresar en la porción apical se va a llamar NSC. NSC es un transportador que va a favorecer el cotransporte electroneutro de sodio y el cotransporte electroneutro de cloro. Entonces, a veces a este cotransportador se le llama cotransportador de sal. Algo muy importante sobre NSC es que NSC va a ser el blanco farmacológico de otro grupo de diuréticos. Ese grupo de diuréticos se llaman diuréticos de tipo tiazida. Por ejemplo, hidroclorotiazida o bumetanida. Entonces la tiazida va a inhibir la función de NSC y por lo tanto va a inhibir el transporte de sodio y el transporte de cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Ahora esto es muy importante, a nivel del túbulo contorneado distal ya estamos en el control fino de la regulación de sodio. Entonces inhibir a NSC tiene muchísimo más impacto que inhibir a furosemida. Vamos a ver que furosemida, como tiene un papel muy importante en regular a varios iones, va a manejar más bien una amplia carga de sodio. Entonces, si inhibimos el transporte de sodio con furosemida, vamos a perder 25%. Entonces, lo que se va a perder, además de sodio, es mucho volumen. Por eso, furosemida es más útil para tratar el edema. Nos va a servir para tirar una alta cantidad de volumen. En cambio, a nivel del túbulo contorneado distal lo que estamos controlando es más bien la reabsorción de sal, solo es 8%.
no es comparativamente tanto. Entonces, inhibir a NSC lo que va a favorecer es perder sodio. Esto es muy importante porque en adultos mayores, por ejemplo, y esto lo van a ver cuando lleven geriatría, el uso de tiazidas se puede asociar con un estado, una entidad clínica que se llama hiponatremia, la cual hay niveles de sodio en sangre bastante bajos, ¿sale? Entonces aquí tenemos nuestro túbulo contorneado proximal y vamos a ver que es el único que se expresa en la porción apical, mete sodio, mete cloro y esto se va a sacar por ATPasas de sodio-potasio, por canales apicales de potasio y por canales apicales de cloro, ¿sale? Y finalmente, ahora que estamos hablando, hemos hablado de puros transportadores, ¿sale? Vamos a hablar ahora de la última porción importante en la regulación del sodio, y esta la voy a poner aquí arriba, y esta va a ser a nivel del túbulo conector y colector inicial. Entonces le voy a poner túbulo colector. A nivel del túbulo colector, nosotros vamos a tener que nuestra célula, de hecho voy a borrarlo para que quepa bien, perdón. Entonces el túbulo colector, nuestra célula, va a expresar una proteína apical que en este caso no va a ser un transportador, sino que va a ser un canal. Este canal se le llama canal epitelial de sodio o Epithelial Sodium Channel, ENaC, ¿sale? ENaC es un canal epitelial de sodio. Ahora, los canales, a diferencia de los transportadores, que van a pasar en proporciones estequiométricas la cantidad de solutos que reabsorben, por ejemplo, ¿a qué me refiero con estequiométricas? Que si SGLT2 reabsorbe glucosa y sodio y solo reabsorbe una glucosa por cada sodio, siempre lo va a reabsorber en esa dirección, a favor de un gradiente de concentración. En cambio, el canal va a permitir el paso pues de cualquier cantidad de iones mientras el gradiente electroquímico lo favorezca, ¿sale? Entonces no va a tener una cantidad fija y además no va a tener una dirección fija para la dirección. Por ejemplo, NH3 siempre va a meter sodio y sacar un protón. Se puede invertir, como ya vimos, con NCX en los cardiomiocitos. Entonces pudiera sacar sodio, pero si saca sodio, metería protones, ¿no? Entonces la dirección en esto siempre se preserva. En los canales va siempre a favor de un gradiente. Entonces ENaC va a tener una propiedad muy importante que va a permitir también que tenga un papel fundamental en la secreción de potasio, y eso lo vamos a ver más a detalle en la secreción de potasio, ¿sale? Pero entonces ENaC lo que va a transportar es sodio. Es un canal, no es un transportador, y va a favorecer una reabsorción muy ávida de sodio a nivel del túbulo colector. Ahora, algo muy importante es que ENaC está regulado por una hormona que se llama aldosterona. Ahorita vamos a ver a más detalle cómo es que la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, ¿sale? Entonces ENaC se va a expresar a nivel del túbulo colector, el túbulo conector inicial, que son estas porciones de la nefrona, y va a estar en un control muy fino por aldosterona. Aquí podemos ver que este es un canal de sodio. Este canal de sodio, que es ENaC, se expresa en las células principales del túbulo conector y del túbulo cortical inicial. Entonces aquí muy importantemente son células principales, y las células principales favorecen la reabsorción de sodio y van a favorecer secreción de potasio bajo ciertas condiciones, porque como es un canal va a poder ávidamente reabsorber sodio. Esta reabsorción muy ávida de sodio puede negativizar el lumen, así como pasaba en el proximal, y esta negativización del lumen puede favorecer la secreción de potasio, ¿sale? Esto lo vamos a ver con más detalle ahora que veamos potasio. Y entonces esto se va a regular por la TPasa de sodio-potasio y por canales vasolaterales de potasio. Entonces, hasta ahorita hemos hablado muy bien del manejo renal del sodio, y donde va sodio generalmente va agua. Entonces vamos a puntualizar nada más brevemente en qué pasa con el cloro. El cloro casi siempre se asume que iba a la par del sodio. Entonces vamos a ver que en el túbulo contorneado proximal, en la porción inicial, el túbulo contorneado proximal se va a dividir en tres porciones, que es una porción que se llama S1, una porción que se llama S2 y una porción que se llama S3. Este es el túbulo contorneado proximal. Entonces, en la porción S1 del túbulo contorneado proximal, nosotros tenemos que la reabsorción de cloro se da sobre todo por la vía paracelular acoplado a la reabsorción de agua.
En la porción S3, o sea, en la última porción del túbulo proximal, vamos a tener que el cloro se va a reabsorber antiportado por bases orgánicas. Esto va a tener un papel muy importante en la reabsorción de protones y en la regulación del equilibrio ácido-base. Y en menor medida también se va a reabsorber por una vía paracelular. Entonces, en el túbulo contorneo proximal, tempranamente solo paracelular, tardíamente paracelular y acoplado con bases, y va a tener un papel muy importante en la regulación ácido-base. En el asa gruesa ascendente del asa de Henle, de nuevo va a estar nuestro cotransportador sensible a furosemida NKCC2, y NKCC2 va a meter cloro entre sus diferentes sustratos, y este cloro va a salir de nuevo por la vía paracelular. En el túbulo contorneo distal es NCC el que va a favorecer la reabsorción de cloro, y esto lo va a llevar por la vía transcelular. En el túbulo colector, nosotros vamos a tener dos formas en las que se va a reabsorber cloro. Una es por la vía paracelular y la otra va a ocurrir a través de una célula que se llama célula beta intercalada. La célula beta intercalada del túbulo colector va a tener un papel muy importante en la regulación ácido-base, y eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos fisiología ácido-base. Pero lo que va a hacer es que el cloro se va a reabsorber acoplado con bicarbonato, de hecho va a reabsorberse cloro y va a salir bicarbonato, y este bicarbonato después se va a volver a intercambiar por cloro. Entonces va a ser un ciclo de reciclaje importante cuya función más importante va a ser proveer bicarbonato para que se lleve a cabo la extrusión de protones hacia la porción vasolateral. Esta extrusión de protones va a ser muy importante para el equilibrio ácido-base. Ya nada más en estas dos figuras vamos a ver que cuando nosotros comparamos el ultrafiltrado de plasma contra la porción, la concentración en el ultrafiltrado contra la concentración en plasma de diferentes sustancias, vamos a ver que el sodio casi siempre se va a mantener constante a lo largo del túbulo proximal, mientras que el cloro inicialmente va a aumentar, y esto va a favorecer su transporte transepitelial. Muy importantemente, esta otra gráfica muestra que conforme aumenta la concentración luminal de sodio, también se va a aumentar la reabsorción de agua. Entonces, donde va sodio, va agua. Y con esto concluimos el manejo renal de sodio. Ya nada más en el siguiente y breve video vamos a hablar un poco de cómo se lleva a cabo la regulación de la reabsorción de sodio.